Hola, bienvenidos al canal de Materia de Construcción. En este programa, en esta lección, vamos a estudiar cómo se realiza la dosificación de un hormigón, cómo se calculan las cantidades en peso y en volumen de cemento, arena, grava, agua. Para ello, primero hay que tener dos conceptos muy claros, los cuales pasamos a ver. Existen dos tipos de densidades en los materiales granulares, pulverulentos, disgregados, como puede ser el cemento, el yeso, la arena, la grava, los garbanzos o las judías, la harina o el azúcar. Todos son materiales disgregados, granulares o pulverulentos. Para ello, decimos que existen dos densidades. Por un lado tenemos lo que denominamos la densidad de conjunto. La densidad de conjunto, también denominado peso por litro, es el cociente entre el peso seco de ese material granular dividido por el volumen que ocupa ese material. Ese material, lógicamente, ocupa lo que ocupan sus granos y los poros que existen entre los granos. De tal manera que la densidad de conjunto es el peso seco de ese material dividido por el volumen de conjunto, siendo el volumen de conjunto el sumatorio de los volúmenes de cada uno de los granos que componen ese material, más el sumatorio del volumen de todos los huecos que hay entre los granos. Evidentemente, si cogemos un recipiente de 1 litro de capacidad y lo llenamos hasta su enrase, pues el peso dividido por 1 litro de capacidad sería la densidad de conjunto. La densidad relativa es el cociente entre el peso seco de ese material, lo mismo que antes, dividido por el sumatorio de los volúmenes de cada uno de los granos. Cogemos un grano a grano, medimos su volumen y lo sumamos. De tal manera que si nosotros vemos que existe un volumen de huecos entre los granos, al descontar ese volumen de huecos entre los granos al volumen de conjunto, lo que tenemos es la sumatorio de volumen de todos los granos, uno a uno. De tal manera que la densidad relativa es el peso seco dividido por el volumen relativo, siendo el volumen relativo el volumen de conjunto menos el sumatorio del volumen de todos los huecos que hay entre los granos. Concepto claro: densidad de conjunto o peso por litro, densidad relativa, materiales granulares, disgregados o pulverulentos. ¿Lo tenéis claro? Anotadlo y tenerlo ahí cerquita. El concepto de densidad relativa y densidad de conjunto y densidad relativa. Porque son base fundamental para la dosificación. Y empezamos con la dosificación. Las bases de partida que vamos a tener para hacer una dosificación por este método son las siguientes. Primero, para obtener 1 metro cúbico de hormigón endurecido, 1000 decímetros cúbicos de hormigón endurecido, necesitamos confeccionar mayor cantidad, porque existe la retracción. Y esa mayor cantidad se tiene establecido que son 1025 decímetros cúbicos. Quiere decir, un 2,5% más de hormigón que a la hora de fraguar y endurecer, al retraerse, conseguiremos el metro cúbico. De tal forma que 1 metro cúbico de hormigón endurecido, 1000 decímetros cúbicos de hormigón endurecido, son igual a 1025 decímetros cúbicos de hormigón fresco. Utilizamos los decímetros cúbicos para que las cantidades tengan menos decimal. El volumen de hormigón fresco es igual a la suma de los volúmenes relativos de los componentes. Volumen relativo, densidad relativa, el volumen del hormigón fresco es la suma
del volumen de todos los granos de cemento, más el volumen de todos los granos de arena, más el volumen de todos los granos de grava, más el volumen de agua. El agua no tenemos burbujas, usamos agua sin burbujas. La cantidad de cemento en peso necesaria para fabricar 1 metro cúbico de hormigón deberá ajustarse lógicamente a las limitaciones que establece la instrucción EHE 08. Y esas limitaciones, que ya las conocéis de las lecciones anteriores, son las que veis en ese cuadro. En función del ambiente tendremos para hormigón en masa, hormigón armado y hormigón pretensado que la cantidad mínima de cemento por cada metro cúbico será las cantidades que figuran ahí. La cantidad de árido, tanto arena como grava, se determinará en función de los resultados que se obtienen por un método cualquiera de mezcla de áridos. Nosotros generalmente usamos el método de Fuller, pero también se puede usar el método de Boulomé, método ACI, hay muchos métodos. Nosotros explicaremos cuando hablemos de los áridos del método de Fuller. Y por último, la relación agua-cemento. Para dosificar 1 metro cúbico de hormigón deberá ajustarse a las limitaciones que establece la instrucción EHE 08, que, si os acordáis, es la máxima relación agua-cemento que puede tener un hormigón en función del ambiente y de su armado, y lo tenéis en esta tabla inferior. Miremos cómo se hace esa dosificación por medio de un ejemplo, que es la forma más sencilla de aprender a hacer dosificaciones. Por favor, tomad nota del enunciado. Calcular la cantidad de cemento, arena, grava y agua necesarias para confeccionar 1 metro cúbico de hormigón endurecido de la siguiente designación: HA 25 B 16 1. HA es hormigón armado, 25 es la resistencia especificada, expresada en newton milímetro cuadrado, B es el tipo de consistencia, consistencia blanda, 16 son los milímetros del tamaño máximo del árido y 1 es el ambiente, ambiente no agresivo. Sabemos que el porcentaje de arena es del 45% en peso y las densidades de los componentes se sabe que son densidad relativa del cemento 3, de la arena 2,5 y de la grava 2,5. Si viene en kilos metro cúbico, ¿cuánto pesa 1 metro cúbico de cemento? 3.000 kilos, de arena 2.500 kilos y de grava 2.500. El peso por litro, que es la densidad de conjunto, es de 1,1 kilos por litro por decímetro cúbico para el cemento, 1,5 kilos por decímetro cúbico para la arena y 1,8 kilos por decímetro cúbico para la grava. Es lo mismo expresar peso por litro, lo que pesa 1 litro expresado en kilos, que la densidad de conjunto expresado en kilos por decímetro cúbico o en kilos por metro cúbico, que serían 1.100, 1.500 y 1.800. Con esos datos, ¿qué tenemos? Bueno, pues lógicamente, primero, vamos a ver las cantidades para confeccionar 1 metro cúbico. Y las cantidades son muy sencillas. Vamos a las tablas. ¿Qué es ambiente? Ambiente 1. La designación, la tipología del hormigón dice que es ambiente 1. ¿Cuál es la mínima cantidad de cemento que debe tener un hormigón? Para ambiente 1, un hormigón armado tiene que tener 250 kilos de cemento como mínimo. Pues pongamos 250 kilos. Peso del cemento, 250. ¿Cuál es la máxima relación agua-cemento que puede tener un hormigón con ambiente 1 y es ser armado? Pues nos vamos al cuadro y es 0,65. Luego la relación agua-cemento es 0,65. ¿Y qué es la relación agua-cemento? El peso del agua dividido por el peso de cemento. Luego, ¿qué cantidad de agua, qué peso de agua hay que echar para 1 metro cúbico?
0,65, que es la relación agua-cemento, multiplicado por los kilos de cemento, que son 250, son 162,5. Ya tenemos cantidad de cemento y cantidad de agua de un plumazo, rápidamente, sin problemas. Aquí está. El volumen del hormigón fresco es igual al volumen, a la suma de los volúmenes de los componentes, pero los volúmenes relativos, es decir, quitando los poros entre granos. Pues vamos a ver cómo calculamos el volumen relativo de cada componente por la densidad. El volumen relativo del cemento más el volumen relativo del agua, o el volumen de agua porque no tiene burbujas, más el volumen relativo de los áridos. ¿A cuánto tiene que sumar? Pues el volumen del hormigón fresco, que son 1025 para obtener 1 metro cúbico de hormigón endurecido. Pues, como la densidad es igual a peso partido por volumen, el volumen relativo de cemento será el peso partido por la densidad. Y el volumen relativo será partido por la densidad relativa. Peso del cemento dividido por la densidad relativa del cemento, más el peso del agua dividido por su densidad, más el volumen relativo de los áridos, tiene que medir 1025 decímetros cúbicos. Planteemos la ecuación. 250 dividido por 3, 250 es el peso de cemento que hemos calculado, 162,5 dividido por la densidad del agua, que es 1, más el volumen relativo de los áridos, que es el conjunto de la arena y la grava, son 1025 decímetros cúbicos. De aquí sacamos el volumen relativo de los áridos, volumen relativo del conjunto de arena y grava, y sale 779,17 decímetros cúbicos. ¿Cuánto corresponde a la grava? ¿Cuánto corresponde a la arena? Pues dice que en el enunciado veis que pone que el porcentaje de arena es el 45% en peso del árido. Bien, pero aquí tengo volumen. Pues pasemos el volumen a peso. Los áridos se presentan en los siguientes porcentajes. Porcentajes en peso. Arena, el 45%, porque lo pone el enunciado, porque lo hemos calculado por el método de Fuller, de Bolomey o el método que sea. La grava, solo hay dos áridos, árido grueso y árido fino. La grava, la diferencia, 100 menos 45, 55%. Como tenemos el volumen relativo de los áridos, vamos a hallar el peso de los áridos. Bueno, igual que antes, densidad es igual a peso partido por volumen. El peso es el volumen por la densidad. Volumen, ¿qué volumen? El volumen relativo de los áridos. Densidad, ¿qué densidad? La densidad relativa de los áridos, que es 2,5. Luego, la densidad por la cantidad de volumen de áridos me da la cantidad en peso de los áridos, 1947,92 kilos de árido, que se reparten el 45% de esa arena, luego 1947,92 por 0,45, y la grava es la diferencia entre 1947,92 menos 876,56, o lo que es lo mismo, el 55% de la cantidad de 1947,92. Tenemos ya la cantidad de arena y la cantidad de grava. Tenemos la cantidad de cemento y la cantidad de agua, todos los pesos. Lo único que hay que hacer ya es pasar esos pesos a volúmenes, volúmenes de conjunto, dado que en la obra la arena tiene poros, los poros entre granos, luego es volumen de conjunto, la grava igual, el cemento igual. Si tenemos los pesos, por la definición de densidad, que es el peso partido por el volumen será el peso partido por la densidad. Como quiero volúmenes de conjunto, lo dividiré por la densidad de conjunto o peso por litro de cada uno de los componentes. Así, el cemento serían 250 dividido por 1,1, el agua con la densidad 1, la arena
serían 876,56 dividido por 1,5 y la grava 1071,36 dividido por 1,8. Y así tenemos las cantidades de volúmenes de conjunto. Ojo, si sumamos las cantidades de volúmenes de conjunto de los componentes no me puede dar 1025, me da más. ¿Por qué? Pues porque los elementos, al mezclarse, unos ocupan los huecos entre granos de los otros. Parecido a las matriuscas rusas, muñecas que van encajándose unas dentro de otras. Como veis, dosificar un hormigón es sencillo, calculando las cantidades en peso y volumen del cemento, los áridos, la arena y la grava y el agua, apoyándonos o justificando todos los cálculos con arreglo a la instrucción de hormigón estructural EHE. Puede ocurrir a veces que en la confección del hormigón y su posterior puesta en obra se estime una cantidad de aire ocluido. Hay que tenerlo en cuenta. Es como un componente más. También suele ocurrir que los áridos, fundamentalmente la arena, llegue en nuestras instalaciones para confeccionar el hormigón con humedad. Y esa humedad es agua que lleva la arena, esa humedad hay que tenerla en cuenta para hacer las correcciones oportunas. Todo eso lo vamos a ver en el próximo programa y así cerramos totalmente el tema de dosificación de hormigones. No os perdáis el próximo programa, Seguid estudiando.